después del feriado de ayer, ¿no? Se retoma la discusión política y una de ellas está en torno a la famosa ley de amarre, como se le ha denominado, esta norma que pretende endurecer las razones mediante las cuales se pueda sacar del cargo o no renovarle el periodo a los funcionarios a contrata en el Estado. En medio de toda esta polémica por este proyecto de reajuste del sector público, porque recordemos fue parte de las negociaciones del gobierno con el sector público para el reajuste en el porcentaje del salario en el que se llegó a este acuerdo para endurecer la norma que permitiría eventualmente poder remover a estos funcionarios, que son funcionarios a contrata. Su contrato termina el 31 de diciembre, pero ocurre que muchas veces se les renueva para un nuevo periodo y la Contraloría había fijado hace muchos años que después de 2 años se entendía que aquí había una confianza legítima respecto de esa persona haciendo la pega y por lo tanto en el fondo era como que pasara a ser parte de la planta. Por lo tanto, para removerlo no era llegar y decirle, sabe que no le vamos a renovar el contrato. Después la Contraloría cambió el criterio y consideró que 5 años y se ajustó, digamos, más bien a normativas internacionales. Pero ahora esta norma se pretende establecer por ley a través de un artículo o algunos artículos en el proyecto de reajuste salarial, lo que ha, por supuesto, generado mucha controversia porque ocurre en las postrimerías de un gobierno. Uno empieza a mirar bajo el agua y a interpretar que en el fondo lo que se pretende es evitar la remoción eventualmente de funcionarios que tengan más bien características políticas y además le hace un poco más difícil al futuro gobierno, que entre otras cosas ha prometido reducir el gasto fiscal en 6.000 millones de pesos, lo que entre otras cosas implica reducir la planta de funcionarios a contrata, poder cumplir ese objetivo. Solo, y permítame extenderme un segundo en este punto, esto no tiene que ver con una cuestión política, la explicación que voy a señalar, ¿no? Porque por supuesto que la determinación del gobierno tiene una interpretación política y la reacción de la oposición también, pero lo que voy a explicar ahora no tiene nada de político ni de ideológico. Y es que efectivamente venimos teniendo un problema hace algún tiempo, hace ya varios años, y no me atrevería a decir cuántos, pero en el que se ha tenido que fortalecer la planta del sector público, porque los trabajadores que son de planta, como hoy día, para poder removerlo, es necesario un sumario administrativo que puede durar 4 años, incluso un poco más. Lo que está ocurriendo es que muchos de esos funcionarios de planta, al saber que en el fondo las posibilidades de su remoción son prácticamente nulas o pueden tomar mucho tiempo, al final terminan en el desde en relación a su pega. En esto quiero ser particularmente, digamos, preciso en la descripción. La gran mayoría de los funcionarios públicos hacen un trabajo extraordinario, porque hacen un trabajo de verdad extraordinario. Trabajan en zonas deprivadas, en zonas pobres, en zonas en las que hay una gran presión social respecto de la necesidad de ayuda. Estamos hablando, porque aquí a uno le dicen funcionario público y se imagina ese gallo con las mangas así como arremangadas, tipo Hermosilla y Quintanilla. No, también existen esos, no, por supuesto. Está lleno de funcionarios públicos que hacen una labor que es encomiable, que es compleja, en zonas apartadas o en zonas de falta de recursos, que lo dan todo tratando de solucionar los problemas con recursos que son finitos, porque no son infinitos los recursos del Estado para ayudar a la gente que lo necesita. Es muy probable que usted, yo, voy a hablar por mí, ¿no? No, porque por supuesto que cada quien que nos va escuchando puede tener una realidad muy distinta a la de uno, pero uno en general no le anda echando mano a la necesidad de ayuda a un funcionario público. En general no, pero la mayoría de Chile necesita la ayuda de funcionarios de las municipalidades, que necesita ayuda para poder llegar a fin de mes, que necesita ayuda digamos, no sé, los CEFAM, y montones de otras reparticiones públicas que ayudan a la tramitación de las pensiones, de muchos bonos que están disponibles precisamente para poder ayudar a las personas, y ahí están los funcionarios públicos. Muchos de ellos están haciendo la pega y la hacen bien. Pero dicho eso, también, como ocurre en el sector privado, porque, digamos, flojo hay en todas partes, también ocurre en el sector privado que hay personas que están haciendo la pega ahí al 3 y al 4. Y removerlo es más difícil que en el sector privado. Y por lo tanto, para poder cumplir con los objetivos que tiene el Estado, es que se incorporaron muchos funcionarios a contrata que vienen a, digamos, de alguna manera fortalecer la musculatura de ese trabajo que es muy importante en el funcionamiento de nuestra sociedad. Es verdad que el Estado hace rato que requiere de una modernización, a lo mejor un sinceramiento de que el Estado ha venido creciendo, porque el país ha venido creciendo, las necesidades de la gente también, y la cantidad de funcionarios de planta a lo mejor hoy día no refleja la necesidad de cuánta mano de obra se requiere en el sector público para poder dar respuesta a la multiplicidad de nuevas leyes que implican también trabajo en el sector público. Pero como sea,
Como eso, modificarlo es más difícil. Y como cambiar a algunos funcionarios de planta también es más complejo cuando se descubre que hay alguno que no está haciendo bien la pega, lo que se hace es que se le complementa poniéndole a alguien que trabaje al lado de él. No se le contrató de planta, pero sí a contrata, que es distinto al de honorarios, porque el de honorarios va y viene. El de contrata está casi todo el año, el 31 de diciembre se le termina la pega y ocurre que muchas veces se le renueva. Y ahora la norma que pretende establecer por ley el gobierno es que removerlo sea mucho más difícil. Lo pone casi a la par en la práctica de un funcionario de planta. Y lo que estamos haciendo, en realidad, en lugar de solucionar el problema, es agravarlo. Porque aquí sí lo que quisiéramos es tener funcionarios profesionales que fortalezcan el sector público. Quizás lo que se debió haber discutido antes en esta administración era ampliar la planta de funcionarios públicos y definir criterios objetivos mediante los cuales se les contrata y se les puede despedir. Una modernización del Estado con todas sus letras, pero no es lo que está ocurriendo. Perdón la explicación un poco larga, pero para que se entienda el contexto. Y en medio de esto, como el gobierno se va y el que llega ha prometido una reducción del gasto fiscal y eso implicaría sacar a personas, y vemos que justo aparece esta norma entre gallos y medianoche que no fue socializada con los parlamentarios del gobierno para hacer más difícil remover a los funcionarios de contrata, es que el tema ha escalado y se ha convertido en la controversia que es hoy día. Vimos ayer a los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, este último jefe de bancada de los parlamentarios del gremialismo, que elevaron el tono y en particular en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y advirtieron que van a presentar una acusación constitucional en contra del secretario de Estado si es que no retira la norma que establece estas mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata. La verdad es que esto, después de que viéramos que incluso hay críticas expresadas también en sectores del oficialismo en torno al tema, lo que de alguna manera envalentona, por decirlo así, también a la oposición, que va a ser el futuro gobierno, a anunciar una acusación constitucional si no retira la norma. Los parlamentarios de la UDI dijeron que no van a permitir que el ministro, sin que tenga un ápice de vergüenza, trate de pasar en una ley que se discute año a año, que es la del reajuste al sector público, una norma permanente para dejar con empleos vitalicios a partidarios del actual gobierno. Y dijeron que si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo. No vamos a permitir que el Estado se transforme en una agencia de empleo para los partidarios del gobierno, mientras miles de chilenos, especialmente mujeres, sufren el drama de la cesantía. La idea es ingresar el texto de esta acusación constitucional durante marzo, independiente de si el proyecto se rechaza o no en el Congreso, porque lo que ellos están diciendo es que tiene que retirar la norma, no que se vote y se rechace, que es lo que probablemente va a ocurrir en el Congreso si es que esa norma no es retirada. Es decir, si la norma se mantiene, más allá de su futuro en la votación, esto sería causal para acusarlo constitucionalmente. Uno hace los cálculos y probablemente los votos para la acusación constitucional no estarían, ¿no? Como para destituirlo. Pero se marca un punto, es un statement. Esta ofensiva está lejos de convencer al resto del sector, donde dicen que la UDI se adelantó, que sería innecesario levantar una acusación considerando que independientemente del proyecto del gobierno, no cuenta con los votos para ser aprobado por el actual Congreso, pero sí han insistido en sus críticas hacia el Ejecutivo. De hecho, hemos visto a ciertas figuras como Jimena Sandón, actualmente diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, diciendo que la acusación no es necesaria, dado que los votos no deberían estar en la sala para aprobar algo que a todas luces es un abuso y que va en contra de toda tradición republicana y de respeto a la autoridad entrante. El ministro, sabiendo que no es factible, solo busca dejar cimientos para un futuro gobierno de la izquierda. Frank Sauerbaum, que también es el jefe de la bancada de los parlamentarios de Renovación Nacional, llamó al gobierno a evaluar el rechazo que ha producido esta normativa en la oposición y en los diputados y senadores también del propio gobierno, pero también a la ciudadanía. En Partido Republicano toman distancia, dicen que Navidad no es el momento para este tipo de anuncios, que además los toma por sorpresa, porque la última reunión con la UDI, Renovación Nacional y el equipo económico del presidente electo, nunca se estuvo sobre la mesa una acusación constitucional, lo que decía Agustín Romero, el diputado que integra además la Comisión de Hacienda. El Partido Republicano está bien cauto de salir a pelear con la izquierda. El Partido Republicano y el propio José Antonio Kast, lo hemos visto, en que incluso en cuestiones en las que como que lo han toreado un poco, o en temas que han sido controversiales, José Antonio Kast y el Partido Republicano en general han sido muy comedidos en su reacción, porque lo que no quieren es incendiar la pradera y que después los culpen a ellos de ser los incendiarios. Así que es bien interesante lo que está pasando allí como fenómeno, a ver si lo conversamos más adelante en nuestro bloque político junto a Mauricio Morales, que va a estar con nosotros esta mañana. Pero lo cierto es que lo que estamos viendo aquí
es que la UDI anuncia una acusación constitucional que pareciera no tener piso político en el resto de la hoy oposición de derecha, mañana o el 11 de marzo, futuro oficialismo, pero tampoco la norma pareciera tener respaldo entre los partidarios del gobierno, que ya hemos visto han tenido una mirada bastante crítica. Juan Luis Castro, Paulina Bodanovich y varias otras figuras que han tenido también una mirada cuestionadora porque dicen que esto los pilló por sorpresa, esta norma que no fue socializada y que al final incluso desde el oficialismo, desde la izquierda, particularmente desde el PPD, algunas figuras lo han calificado como la ley del pituto y han dicho que no están por votarla a favor. Esta norma se va a caer en el Congreso, de eso no hay ninguna duda, pero la pregunta es si valía la pena que el gobierno se comprara un conflicto y además generando este daño reputacional, si se quiere. Es muy probable que el gobierno tenía bastante claro que esta norma no tenía ninguna posibilidad de conseguir apoyo en el Congreso y mucho menos transversal, pero que el gobierno quedaba bien parado con los sindicatos y con las multigremiales con las que negoció el reajuste del sector público, ofreciéndoles esta norma y luego culpando al Congreso de su rechazo, pero a estas alturas queda bastante en evidencia de que no hubo ningún esfuerzo por conseguir un respaldo a esta iniciativa. La ley Amarre, que tiene que ser votada en los próximos días, seguramente se va a terminar por caer. Habrá que estar muy atentos a lo que vaya a pasar en ese sentido.